¿Hay más problemas en la teoría del delito para las personas jurídicas? Pues sí. Los autores opinan, pero yo no lo veo del todo en ninguna parte. ¿Qué pasa si la persona física que actúa en nombre o representación de esas personas jurídicas, ¿no?, y en su beneficio, en cualquiera de los dos casos del Código Penal español, no llega a consumar el delito? Este se queda en tentativa. ¿Cómo se castiga a la empresa? ¿Por una tentativa del delito o por el delito consumado? El Código Penal español no dice ni pío. Como lo ha metido todo ahí, nos dicen que sí. ¿Y qué pasa si esa persona jurídica simplemente es cómplice en un delito que beneficia a la empresa? ¿Se le rebaja la pena por complicidad? Pues no lo sabemos muy bien. Esto es lo que ha tenido además meter toda... Es decir, la persona jurídica es también cómplice. Ok. Esto es lo malo que ha tenido también meter todo lo de responsabilidad de personas jurídicas en un código penal que obviamente está pensado para la responsabilidad penal de personas físicas. Y resumiendo también hasta ahora, algunos se lo he dicho, pero lo puedo resumir. Fíjense ustedes lo que está pasando hasta ahora, que distintos principios limitadores del ius puniendi, yo estoy subrayando, y algunos no lo he dicho expresamente, pero se deduce de lo que he dicho, que se ven vulnerados, o al menos parece que podría cuestionarse si los están respetando estos modelos de responsabilidad de personas jurídicas, nada menos que el de igualdad, responsabilidad penal por hecho propio, no por hecho ajeno, propio, el de responsabilidad subjetiva, exigencia de verdadero dolo o imprudencia, proporcionalidad, con estos casos que se ponen últimamente, o con el hecho de que se estén castigando como delito doloso en la responsabilidad penal jurídicas, algo que a lo sumo se parece a la imprudencia, desproporción nuevamente, culpabilidad o incluso a lo mejor hasta el bis in idem por ese doble castigo. Eso habría que verlo, eso es más discutible. Otra tesis que yo tengo, ya he acabado con la teoría del delito y ya me voy acercando poco a poco al final, no teman, y esas penas que llama penas el Código Penal son penas. Bueno, verán cuáles son. Primero les voy a decir cuáles son. En el artículo 33 del 7 del Código Penal español nos dice que todas las penas para personas jurídicas tendrán la consideración de graves, y son las siguientes. Un catálogo que son, no hago aquí precisiones, multa, disolución, suspensión temporal de actividades, clausura temporal de locales y establecimientos, prohibición temporal o definitiva de actividades futuras como las relacionadas con la comisión del delito o su favorecimiento o encubrimiento, inhabilitación temporal para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y obtener beneficios e incentivos fiscales o de seguridad social, e intervención judicial temporal para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores. Algunas de ellas, además, se pueden imponer como medidas cautelares en un proceso. Yo hasta ahora las penas siempre hemos discutido, sí, la prisión, ¿no? La prisión preventiva como medida cautelar. Bueno, pues todas ellas se podrían imponer como medida cautelar. Bien, ¿son penas de verdad? Yo sería un incoherente si ahora dijera que son penas. El código aquí sí les llama penas. Yo sería incoherente. Porque la pena, ¿qué tiene como presupuesto? Evidente, la comisión de un delito. Yo he dicho que ellas no cometen delitos, ¿no? Luego no actúan con culpabilidad, no cometen delitos, con lo cual la pena es bastante absurda. Bueno, les puedo decir, bueno, pena es una convención y ahora cambiamos el nombre de pena. Pero entonces esto empieza a crear bastante confusión. Se nos podría decir que de todas formas, hombre, bueno, vale, está mal dicho penas, pero no son las penas las únicas consecuencias no pueden ser las únicas consecuencias de un delito. Incluso algunas no se basan en la culpabilidad. Muchas medidas de seguridad que recogen los códigos se basan solo en la peligrosidad y no en la culpabilidad. Pues bien, puede ser. Pero por mucho que dejemos de llamarle, si empezamos a llamar penas a todo esto, pena pierde el sentido que ha tenido siempre y que lo distinguía precisamente de otras consecuencias del delito. ¿Qué son penas o medidas? ¿Qué función tienen? ¿Cumplen las funciones de la pena? En general, prevención especial, si el sujeto al que se dirigen se supone, que sería la persona jurídica, no puede recibirlas. Entonces, ¿cómo va a haber? ¿Y qué? ¿Y la retribución? Retribución sin verdadera libertad. Pues no tiene ningún sentido todo esto. ¿Qué fin creo yo que pueden cumplir estas que llama penas el código y que son otra cosa?
Pues yo creo que lo que cumplen es el fin de reforzar la prevención general de comisión de delitos de las personas físicas que actúan en las empresas. Señores directivos, tenga cuidado, porque si hacen todo esto, a lo mejor cierro la empresa. Señores trabajadores, cuando escapen al control de los órganos y hagan estas tropelías, cuidado, que a lo mejor suspendo la empresa por no sé cuánto tiempo, o la intervengo para los trabajadores. Es decir, tiene esa función de prevención general, pero naturalmente respecto de personas físicas. ¿Y para ello hace falta llamar las penas? No, porque eso vuelve a inducir a confusión con lo que hacemos para las personas físicas. Les voy a decir una cosa muy curiosa. En el Código Penal, antes de 2010 español, ¿qué pasaba cuando una persona jurídica, y lo decía el Código expresamente, en los casos establecidos por el Código, como ahora, cuando en el seno de una persona jurídica, aprovechando su estructura, se cometían delitos? Pues había una cosa que llamaba el Código consecuencias accesorias. ¿Sabe cuáles eran? Exactamente las mismas, menos la multa. Menos la multa. Todas las demás existían. Ahora las llamamos penas y esto ya es la bomba. Pero en fin, ya existían. Se les llamaba consecuencias accesorias porque ni eran medidas puramente administrativas, tampoco parecían medidas de seguridad, pero desde luego no eran penas. Hemos hecho esto. Por cierto, el artículo el que era el 129 del Código Penal español, se les quedó el vacío al legislador al crear la responsabilidad penal de personas jurídicas. Dice, ¿y qué hacemos con ese? Bueno, pues lo mantiene como consecuencias penales, consecuencias accesorias para entes colectivos sin personalidad jurídica. Es maravilloso el legislador, qué bien se hace con las palabras, pues venga. Entonces ya estamos contentos. No, las que tienen personalidad jurídica, penas, nosotros no. Bien, entonces, no les llamemos penas, pero ¿tienen algo que ver con el derecho penal? Sí, pueden tenerlo, con el fenómeno penal, claro. Son unas consecuencias que se imponen precisamente porque se ha utilizado la estructura de una persona jurídica o de una organización, como ustedes quieran, de una organización compleja para cometer delitos. Y lo que se pretende es que no se use más en el futuro, sobre todo. Quieto, Bien, entonces le podemos dar un nombre que asuste un poco más. Pues les podríamos llamar, en vez de penas, les podríamos llamar medidas criminales, por ejemplo. Saben ustedes que no todas las consecuencias penales o responsabilidad criminal, que es una cosa más amplia, saben ustedes que no todas las consecuencias penales requieren culpabilidad. Les acabo de poner el ejemplo de las medidas de seguridad o de muchas de ellas. No pasa nada. Pues estas serían otras y tal. Y al llamarlas criminales, el que quiera, a mí no me parece fundamental, ¿qué habría conseguido frente a llamarlas de otra manera? Bueno, pues quizá reforzar un poco el efecto preventivo, porque todo lo que tiene que ver con el delito tiene un mayor coste reputacional para esos encargados de las empresas que si no le llamamos así. Bueno, pues bien, pues vale, podría ser. Desde luego yo lo que sí que habría hecho es sacarlo todo del Código Penal, y hacerlo en lo que yo llamo, ahora que está muy de moda en España, una ley integral. Que hubieran dicho una ley integral sin adjetivos, una ley integral de responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos que se cometen en su seno y en su provecho. Ya, una ley integral en que debería haber ido, junto al derecho material, desde luego una regulación procesal completa. Y no estos parches que están sucediendo y que lo hacen tan mal. Pero al fin y al cabo, dirán, bueno, vale, se ha metido mucho con ellas, pero reconoce que pueden tener algún sentido político criminal, todas estas cosas. Pues sí, pueden tener algún sentido político criminal, pero ese sentido político criminal se puede conseguir de otras maneras. Ya les he hablado de las consecuencias accesorias que teníamos ya antes. Pero ¿cuál era el fondo del asunto? Viendo con buenos ojos. Se nos dice que lo que se pretende con esto es que las empresas no, quienes toman decisiones en las empresas, establezcan procedimientos de buenas prácticas, ¿verdad?, para evitar, en la medida de lo posible, que en el futuro esas personas físicas que operan allí, utilizando la estructura de la empresa, cometan más delitos. Los famosos programas de compliance. Esto era el fondo de todo. Pero para llegar a ello no hace falta crear responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se puede establecer que las empresas, sin llamarles nada, haya mecanismos de este tipo y regularlos. Fue muy gracioso porque cuando se hace en 2010 en España esto, claro,
que algunos consideran, a muchos se les iluminó, ¡ping!, la luz del negocio. Y dijeron, ya está. ¿Y saben lo que hacían? Se iban a las empresas y le decían, oiga, que el Código Penal le va a meter unos golpazos que no vea. Yo le doy un programa de cumplimiento. Y si usted tiene un programa de cumplimiento, ya no le van a castigar. Primero, esto no estaba nada claro en la redacción de 2010. No decía esto en ningún sitio. Algunos lo deducían. Decía algo para atenuación si el programa se implementaba después de cometer el delito. Pero antes no decía nada. Pero en fin, aunque fuera así, pero ¿saben lo que hacían? Porque corría prisa en ser el primero. Oye, que hubo gente en despachos de abogados, en oficinas de abogados y más, que se ponían en internet, se buscaban una compliance un compliance program de los Estados Unidos, de una empresa americana, lo traducían y decían, tome, ahí tiene, ya con eso, usted tranquilo. Bueno, mire usted, esto en el fondo casi es incitar a delinquir, porque si uno pudiera seguir haciendo lo mismo y por tener un papelito ya bastara, bien, consciente de esto no lo decía la doctrina, esto lo hicieron algunos listos. Conscientes de estos, en 2015, aunque de una forma muy mala, el legislador, la mayor reforma que realiza, que es la segunda, les dije la de los partidos políticos, esta es la segunda, se dedica a regular en el propio código algunas características que tienen que tener los compliance programs o los programas de cumplimiento y regula la figura del llamado oficial de cumplimiento y algunas cosas. Quedan muchas por fuera todavía, pero esto era. Y este era el meollo del asunto. ¿Me parece totalmente rechazable? No, pero a uno le queda la sospechilla que los que se quería crear aquí era negocio. Ha habido menos aplicación que negocio. Claro, te dicen, bueno, claro, ha habido menos aplicación porque hemos hecho unos programas de cumplimiento tan eficaces que ya las empresas, los empresarios, la gente dentro, no delinque. Esto no es verdad porque no le ha dado tiempo a usted. Los casos que se han podido enjuiciar son anteriores a la existencia de verdaderos programas serios de compliance. Entonces, lo que yo digo es que no se deben destachar, pero montar todo... Sí. Pero actualmente en esa modificación que se hicieron están como medidas de... No, todo sigue llamándose penas, pero se dice que la persona jurídica quedará exenta de pena si se demuestra que tenía un programa, un programa de compliance. Pero, eso sí, no vale con el papel, te dice que tiene que estar... te da una serie de características un poco largas y te dice que tiene que haber figuras que se ocupen, distinguen que entre la empresa sea grande... Bueno, eso dicen algunos, pero causa de justificación parece difícil. Otros dicen que es una excusa absolutoria. Ya ahí discutimos sobre cuál es la naturaleza de esto, ¿no? No, digo en España, yo estoy hablando en España, sí. Y la naturaleza depende del país y de la regulación, por supuesto. En mi país, en Panamá, no está tan regulado abiertamente. Nosotros, por ejemplo, en el 2016 estamos llevando a cabo el tema del caso Panama Papers. Sí, claro. Que tanto gusta a algún ministro español. Al que tanto gustó a algún ministro español que tuvo que dimitir por él, sí. Yo sé, sí. Perdone la broma. En Panamá, en nuestro caso particular, yo noto en la defensa del caso Mossack Fonseca, nosotros se nos ha complicado muchísimo porque cuando usted habla de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, depende. En este caso es de abogados, sí había un departamento de compliance, sí se estaban cumpliendo normas y era imposible llevar a cabo todo lo que tiene que ver con cumplimiento con 250.000 regulaciones de otras jurisdicciones. Así que... Sí, pero es que los programas de cumplimiento no quiere decir que si no existen hay responsabilidad penal, ese es el error, y si existen no la hay. Naturalmente, de toda la vida y siempre, responsabilidad penal, por supuesto, de las personas físicas, de esos abogados, y toda la vida ha habido, primero, ad impossibilia nemo tenetur, lo que es imposible. Mire usted, se cometió un delito y el abogado no pudo hacer nada. Pues si no pudo hacer nada, no pudo hacer nada, y nadie responde penalmente por eso. En mi país sí. Pues mal hecho, pero mal hecho. Sí, también hay otros países en que alguien, en casos evidentes de falta de dolo o imprudencia, a la gente le castigan. ¿Vale? Quiero decir que no hacía falta... Miren, yo he hecho una valoración crítica de todo este fenómeno, no diciendo que no tenga que haber programas de cumplimiento, digo cómo se ha hecho todo esto para venderlo como especialmente importante. O sea, se crea el delito para que aquello sea más importante. Pero les diré que yo, sin embargo, yo no soy ni mucho menos el más crítico. ¿Saben cómo le ha llamado un ilustre penalista, uno de los mayores del mundo ahora mismo, el profesor Bernd Schunemann? Le ha dicho que esto es un zombie político criminal. Un zombie político criminal. Y dirán, bueno, ¿por qué él no se ocupa de eso?
fue uno de los primeros autores que en serio trabajó la responsabilidad penal en el seno de las empresas. Y por supuesto que decía que habría casos que los sujetos dentro de la empresa responderían y otros que no. Claro, depende de lo que hagan, depende de lo que les probemos, depende de lo que pueden hacer. Pero hablamos de los sujetos que actúan dentro, no de la persona jurídica. Otra cosa es que una vez determinada esa responsabilidad podamos tomar unas medidas, que yo he dicho que son criminales, para evitar que las personas físicas sigan haciéndolo. Pero empezar a crear nombres como penas para personas jurídicas, como responsabilidad, como teoría del delito para personas jurídicas, es algo que enmascara la realidad de todo esto. Es lo que a mí no me gusta, ¿entienden? Lo que quiero decir, no que no tenga que ver nada de esto y que no tengamos que llegar al fondo del asunto. Pero se me olvida... Ay, perdone, primero usted, sí. No, sí, por favor. Que sí, que sí. Doña... Es que lo que iba a decir, que el problema más grande que existe es en la parte de llevarlo a enjuiciamiento. Pero ¿cómo se lleva a la persona jurídica al enjuiciamiento? Porque va a tener problemas. ¿Quién va a representar? ¿A las personas que están haciendo el papel de dirigir la empresa o a la empresa en sí? Entonces habrá que tendré un desdoblez en decir, bueno, no, mire, ve, yo me aparto, yo represento a la persona jurídica. Por eso era tan complicado y por eso cuando en España hacen normas procesales, pues las van montando la jurisprudencia. Porque ¿qué pasaba a veces? No, que no estaba, pero ¿saben qué pasaba, por ejemplo, procesalmente? Dicen, bueno, pensaban los jueces, claro, habrá que ir, por ejemplo, al administrador de la empresa, si era una empresa mediana, los administradores. Ahí va, pero los administradores eran los que habían cometido los delitos. ¿Cómo van a estar representando a la empresa defendiéndola a los delincuentes, los que de verdad cometen delitos? En fin, entonces hay que hacer otras cosas, sí, pero eso hay que... Incluso si se asume el sistema, hay que decirlo, ¿de acuerdo? Pero déjeme que diga antes de darle a usted la palabra una cosa. Tanto crítico que... bueno, se me olvidó decirles otro colega, yo no soy el más crítico, le digo lo que le llama Schunemann a esto, y hay un colega español que ese, como le mencionen la palabra, igual puede hasta llegar a la violencia física. Es el profesor Gracia Martín, que empieza hablando de aberración, y no es un penalista de segunda línea, el profesor Gracia Martín. Bien, y luego otros muchos que estamos en una crítica más tranquila, como yo, por ejemplo. Pero sí. Pero que me queda un argumento que a lo mejor todo esto es tontería, que los formalistas no son ellos cambiando nombres, sino nosotros. Bueno, gracias. Es que me llama la atención y quería preguntar si solamente aquellas personas o algunos licenciados en Derecho en España pueden ejercer estos programas de prevención o cualquier profesional que se capacitara en compliance podía hacerlo. No está regulado todavía estrictamente, está solo la regulación del Código Penal, pero lo que no es exigencia de un título de licenciado en Derecho o de grado en Derecho, no. No está determinada cuál es la capacitación. Y muchas veces pues, no es una sola persona. Según el tamaño de la empresa se exige que exista un departamento de cumplimiento, de compliance. Esto hay muchos modelos en muchos países, eso lo encuentra usted bastante fácil para ver cómo hay. Hay unos que exigen más, otros que exigen menos, etcétera. Ya está viendo el negocio el colega. Está bien. Yo les haré la recomendación final, que pueden ustedes seguir o no, naturalmente, porque yo no tengo por qué tener razón. Yo soy así a veces vehemente, pero no tengo razón. Déjeme que le diga una última cosa. A veces nos han dicho, bueno, vale, y todo este lío lo montáis y decís que aquí se vulneran principios penales, pero si los que defendemos esto somos más garantistas, porque estamos haciendo que lo que ustedes hacen, nosotros lo que hacemos les llamamos penal, para que el procedimiento lo dirija un juez penal, que siempre es más tarde. Y la respuesta inmediata es sí. ¿Y a mí qué me cuentas? Para esto hace falta crear penas y delitos, confusión, posibilidad de contagio, de relajo de garantías con las personas físicas para esto. No, con eso bastaba con que, igual que ocurre con las medidas de seguridad, las medidas de seguridad también las impone un juez penal, con que lo dijera la ley. No hace falta crear todo el monstruo, todo el zombi político-criminal, la aberración, que diría el otro, para todo esto. Su colega tiene otro... Don David. David, de Ecuador. Doctor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el compliance officer no cumple a cabalidad con su situación de vigilancia dentro de la empresa para que no se cometan delitos? Ya sea que yo soy un descuidado y no he vigilado bien, o lo hago dolosamente confabulado con los empresarios. Querido Rubén, necesito que me invites a un curso completo porque esto excede con mucho la compliance. Esto es, en definitiva, el problema de la responsabilidad penal de los asesores. Y ahí... Sí.
Bueno, pero un abogado tiene negocio. En la responsabilidad como officer, si usted le engaña, podrá llegar a ser autor mediato de los delitos correspondientes, incluso, figúrese. Es en el caso máximo. Si a usted se le escapa, si hay un delito imprudente que comete la persona física, física, etcétera, tendrá responsabilidad de cara a la empresa, lo echarán, le quitarán el sueldo y todo eso. Pero puede haber una panoplia grande de posibilidades de repercusión para usted. Y si usted se ha equivocado y no podía, como decía su compañera en otro contexto, pero se equivocó como si hubiera equivocado cualquiera, usted creyó que lo que sonaba era la forma perfecta y no había razones para pensar lo contrario, pues habrá fallado. El compliance no siempre funciona, Lo que se pide es que se intente prevenir, pero se es consciente de que a veces, pese a todo, personas físicas, en nombre o en representación de la empresa, cometerán delitos. Se intenta reducirlos, ¿de acuerdo? Y el otro ya le digo, porque también los asesores fiscales, que por una asesoría fiscal es para tener negocio, ¿sí o no? Pero se arriesga a tener consecuencias si asesora mal. ¿Ninguna? ¡Joder, qué suerte! Me voy a Ecuador, de donde estuve el otro día y donde vuelvo dentro de una semana. Pero en Ecuador están... bueno, pero una complicidad ya está... Un cómplice, un autor mediato, es muy complicado todo ese problema, pero que puede tener responsabilidad incluso penal, Depende de la circunstancia. Es que depende en qué haya consistido lo que haya ese sujeto. En definitiva, si ha engañado a la persona jurídica a las personas físicas que al final realizan las acciones por la persona jurídica, pues claro, si de verdad ella puso en marcha un programa de cumplimiento serio, con un compliance officer que parecía serio, con unas medidas y unas revisiones que parecían serio, por ejemplo, con un sistema de whistleblowers que parece serio, y al final les sale rana, decimos en España, ese tipo, pues hombre, sí, habrá casos en que se eximirá la empresa, claro, porque ella hizo todo lo que estaba en su mano. Ella, quienes tienen que poner a esa gente, es que yo no me imagino... Ustedes, es que hay una imagen antropomórfica de las empresas, que la empresa Nestlé, además antropomórfica, claro, llegarían a todo el mundo, serían unas personas enormes, ¿no? Coca-Cola, fíjense, ¿cómo es, si fuera? ¡Uy, qué cosa más grande, que abarca a todo el mundo! Bueno, ¿tú tienes el micrófono? Professor, no Brasil, nós temos a responsabilidade. No Brasil, nós temos a responsabilidade da pessoa jurídica em crimes ambientais. Nos crimes econômicos financeiros não temos leis ainda. Bem, mas a minha pergunta não tem a ver com o tipo de crime. A nossa Corte Suprema mudou o entendimento nos anos para cá e ela admite só a punição da pessoa jurídica. E aí que eu quero lhe perguntar, para a punição da pessoa jurídica, basta só ela ou eu tenho que saber quem foi a pessoa física envolvida no delito? Bien, eso que ha hecho, según la nueva interpretación, porque veo que no es la ley, sino la interpretación de su corte, la que ha hecho esto a mí me parece una auténtica barbaridad. Primero, porque es la forma de conseguir fomentar el crimen de las personas físicas. Condenan a la empresa, pero mira, chico, a mí, plin. Pero aún así, en todo caso, ¿tendría que haber responsabilidad de una persona física? Ya me dice usted que no. ¿Pero habría que demostrar que una persona física cometió un delito? Sí, también. Porque si no, ¿cómo? ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Y les diré una cosa curiosa. En los Estados Unidos de América, de donde procede en parte todo esto, hubo un tiempo en que se decía: lo importante, en el fondo, saben que es un sistema muy diferente al continental europeo, al de la mayoría de los países latinoamericanos. Lo importante aquí, con esa idea práctica, no es tanto castigar a Pepito, Juanito, meterlo en la cárcel, ¿qué más nos da? Lo importante es la empresa, que pague bien pago. Bueno, esta es una opción política, pero que no debe haber funcionado muy bien, porque según leo, yo no vivo allí ni conozco, pero según leo en algunos autores, allí se está produciendo el fenómeno inverso. Ahora están diciendo que la responsabilidad de la persona jurídica es muy buena porque por esa vía a veces logramos llegar a coger al tipo que quebró a otra empresa, al tipo que hizo tal cosa, al tipo que realizó los vertidos a un río, que contaminaron, todo eso. Fíjense ustedes, justo al revés de cómo nació. Así que no, yo lo que creo que incluso en los sistemas, que a mí ya estoy diciendo que no me gustan, en que establezcan esa responsabilidad de personas físicas y jurídicas, no debe excluirse nunca la responsabilidad de la persona física. Porque me parece una vía de impunidad de cosas que no son. Pero esa es mi opinión. Y me quedaba alguien más todavía.
ya era la misma. Ya que estamos hablando, ¿cómo va el tema del acusador privado frente a nosotros? No lo sé. No, sinceramente, te mentiría si lo sé. He contado antes que en España somos unos tipos lamentables en esto y tenemos absolutamente parcelado, por razones de ordenación académica que vienen del siglo XIX, el derecho procesal y el derecho material, cosa que está muy mal. O sea, es un grave defecto. Entonces, la mayoría de los penalistas materiales sabemos muy poco procesal. En España, no digo en otros países. En España. En muchos países no es así en absoluto, afortunadamente. Y los procesalistas, no hay ningún procesalista español aquí, no. Saben todavía menos derecho penal material que nosotros procesal. Pero en todo caso, y además de eso, no lo sé, porque probablemente eso tendría que buscar alguna sentencia que se haya planteado, porque la norma todavía no lo prevé. Si yo no me estoy equivocando, Si no me estoy equivocando, y en esto patino más que en el derecho material. Pero, miren, salió sin normas procesales. Y después, cuando se crean las normas procesales, se meten en una ley que se llamaba de agilización de la justicia, en que se reformaba orden civil y se modifican 4 articulitos de la ley de enjuiciamiento criminal. En teoría hay un proyecto de reforma completo de la ley de enjuiciamiento criminal, se llama así, ahora se llamaría Código Procesal Penal, pero que nunca llega a salir adelante, ahora les diré por qué, en el que se supone que todo esto estará ya mucho más precisado. ¿Y saben por qué no sale adelante? Porque en España seguimos con la discusión, siguen con la discusión de quién tiene que instruir los procesos. Si un juez, como es actualmente, o los fiscales. Y entonces hay una polémica, sí, no, y la cosa es que llevamos años y años y nunca acaba de salir adelante. Pero no te puedo responder más, lo siento muchísimo. Bien, entonces mi recomendación final. Colombianos, a todos no se lo digo, brasileños no se lo digo porque ya lo tienen, otros tampoco. Los que no lo tengan, colombianos, los que no lo tengan, no lo hagan, no caigan, no oigan el canto de sirenas de que esto además es muy progresista, que así se evita que las multinacionales maten niños en la Amazonía, que ¿quién lo dice? No, lo están diciendo, no, en serio, más siempre digo, hombre, lo matarán sus directivos, y a ese es al que habrá que coger y meter en la cárcel, digo yo. Bien, pues no lo hagan, coma, y miro a mi amigo de Cali, coma, salvo que con ello ustedes se ganen la vida muy bien, y entonces invítenme que a lo mejor me meto en un programa de compliance. Muchas gracias.